Hola, bienvenidos a este pequeñito especial del Volcanumis. Tengo preparadas aquí una serie de monedas que, como veis, pues son cuatro. Ahí veis que hay una más grande y hay tres que son más pequeñitas. Antes de ponernos con estas monedas, a verlas un poquito, vamos a hablar de bronces republicanos romanos. Os voy a enseñar los que tenemos en nuestra colección, pero antes de eso tengo que explicaros un poco cómo funcionaba este sistema republicano de una manera un poco general. Digamos que los bronces republicanos, siglo III, siglo II, siglo I antes de Cristo, incluso alguno de estos pervivió más adelante durante el imperio, como por ejemplo los ases, los cuadrantes. Entonces, tenemos algunas denominaciones que duraron muy poco y otras que duraron mucho más. A partir del 225 antes de Cristo, se generalizan estos tipos que os voy a comentar, ¿vale? Los tipos utilizados se estandarizan utilizándose para el reverso la proa de una nave y para los anversos los bustos de diferentes deidades. Así, bueno, pues tenemos el as, que tendría el signo de valor una I, valdría 12 uncias y tendría como busto a Jano bifronte. Luego tendríamos otro divisor que sería el semis, con el signo de valor una S, valdrían 6 uncias, es decir, medio as, y tendría a Júpiter, algunos dicen Júpiter, otros Saturnos, ¿vale? Según diferentes personas. Luego tendríamos el triens, que el signo de valor serían 4 bolitos, valdrían 4 uncias, pero sería un tercio de as, de aquí a veces la confusión, ¿no? Y el símbolo sería el busto de Minerva con casco corintio. Luego tendríamos el quadrans, que serían 3 bolitos, 3 valor de uncias serían 3 uncias y valdría un cuarto de as. Y por supuesto, pues sería Hércules, la divinidad que estaría representada. Recordar que en todos estos, como hemos dicho antes, en el reverso aparece la proa de una nave. Luego tendremos el sextans con 2 bolitos, con valor de 2 uncias, y sería un sexto de as. De ahí lo de sexta. Luego tendríamos la uncia, que sería, digamos, la unidad, un símbolo de valor, un bolito, valdría una uncia, por supuesto, y sería un doceavo de as. Más pequeño sería la semiuncia, o la semuncia, que tendría el símbolo de valor, el sumatorio, aunque, bueno, veréis que en la que tengo yo, no sé si es que no aparece o es que no lo distingo, pero no veo el símbolo de sumatorio, pero bueno, valdría media uncia, y es decir, un 24avo de as. Y luego la cuartuncia, que no aparece símbolo de valor, y valdría un cuarto de uncia, o sea, un 48avo de as. Y luego los múltiplos, ¿vale? O sea, tenemos de bronce lo que son los divisores a partir de las y luego los múltiplos. Los múltiplos, pues tenemos el dupondio, que valdría dos ases, el tresis, 3 ases, el quincusis, 5 ases, y el de Cusis 10 ases, ¿no? Algunos de estos, por supuesto, pues duraron muy poquito. Es famoso el de Cusis, que es una pieza enorme, o hermana en valor, esta pieza del denario de plata, ¿no? Y bueno, hemos visto ahora un poco lo que es los divisores y los múltiplos, ¿no? De estas monedas de bronce. Sobre todo nos hemos fijado a partir de, bueno, pues siglo III, siglo II, siglo I. Algunos aparecen más a menudo, otros aparecen muy poquito porque duran muy poco. Y ahora vamos a ver este sistema porque hubo diferentes reducciones de peso. Es famoso que no es lo mismo hablar de una uncia del sistema semilibral que una uncia del sistema sextanal o incluso del sistema libral pesado, etcétera, etcétera. Hubo una serie de reducciones. Lo digo porque luego cuando veamos las monedas es importante que conozcáis estos porque si no, no os cuadrará ciertas cosas. Entonces, para eso está esta pequeña clasificación que os estoy haciendo ahora en un principio. En primer lugar, el primero que apareció después de la Srude, la Signatum, ¿vale? Que pudo convivir con todos estos. El primero que apareció, así como moneda como tal, fue el sistema libral pesado. El as pesaba
327, más o menos 327, 328 gramos. Así va reduciéndose, ¿no? El As, el Semis, 163, el Triens, el Quadrans, hasta llegar a la uncia que pesaba 27,28 gramos, la semiuncia que pesaba la mitad y la cuartuncia que pesaba la mitad de la semiuncia, ¿vale? O sea, es decir, una uncia pesaba 27, la semiuncia 13 y la cuartuncia 6. Esto estamos hablando más o menos de los inicios del siglo III, allá por los 280, 270. Luego ya tenemos un periodo más largo que va desde los 270 hasta el inicio más o menos de la Segunda Guerra Púnica, y estamos hablando del sistema liberal ligero, en el que el As pasa de valer 327 a 272 y la uncia pasa de valer 27 a 22, es decir, se reduce el peso. Luego, durante los primeros años o el primer año de la Guerra Púnica, pasamos a un sistema que duró muy poquito, que duró del 217 al 216, que es el sistema semilibral, en el que el As pasa a valer de 272 a 163 y la uncia pesa 13. O sea, antes pasaba en el sistema liberal ligero 22, ahora vale 13. La semuncia 6 y la cuartuncia 3. ¿Vale? Se va reduciendo bastante. A partir de aquí, a partir del 216, pasamos a un periodo pequeñito también, del 215 al 212, hasta que empieza un poco el denario, ¿no? Es el sistema triental, en el que se vuelve a reducir. También está el sistema cuadrantal, ¿vale? Que hay otra reducción. El sextanal, que coge de parte de la primera mitad del siglo II, que también hay otra reducción. El uncial, la segunda mitad del siglo II. Y luego ya vamos, casi todo el siglo I tenemos el semiuncial. En el semiuncial el As ya pesa 13 gramos. ¿Vale? O sea, hemos pasado de un sistema liberal pesado de 327 gramos hasta el semiuncial en el siglo I a 13 gramos. Hemos visto que hay diferentes tipos de sistemas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues nosotros vemos aquí 4 monedas. Vemos que una es más grande y hay 3 que son más pequeñitas. Hay 2 que pertenecen a un mismo sistema, que son estas 2 que os estoy señalando aquí. Y hay otras que son diferentes. Estas 2 primeras tenemos un sextans con los 2 bolitos, aquí con la cabeza de Mercurio, y en el reverso la proa con los 2 bolos. Es un sextans y es una moneda bastante pesada. Esta pertenece al sistema semilibral. Luego tenemos esta de aquí, que esto es una semuncia. Es decir, es algo más pequeñito que el As. También tenemos la cabeza de Mercurio y en el reverso tenemos la proa con la palabra Roma. Porque en el sextans también aparece la palabra Roma, ¿vale? Que me he olvidado antes de decirlo. Y también pertenece al sistema semilibral. ¿Y qué tenemos estas 2 de aquí? ¿Qué pasa con estas 2? Bueno, estas pertenecen a otro sistema. De hecho, esta de aquí pertenece al sistema cuadrantal. Es una moneda muy bien conservada en el que aparece Roma, aparece el simbolito de la uncia, el bolito de la uncia, y aparece la CK de Luqueria, la L, al lado del bolito en el reverso. Esta tuve que quitarle la oxidación que tenía una oxidación grande, así que bueno, con la ayuda de Oscar de Monedas Limpias se la podemos quitar. Pues aquí tenemos una uncia de un sistema un poquito de peso un poquito ya más pequeño. Y luego aquí tenemos una moneda que al parecer ponen interrogantes en el catálogo. Bueno, esto es un Triens, que aparece con 4 bolitos. Para Roma, la proa en el reverso. Y en el anverso aparece Minerva, con el casco corintio. Esto es un Triens, lo que pasa que es un Triens que pone en el año 212 y, claro, es muy poco pesado. Es muy poco pesado. Y además dicen que es una imitación bárbara hispana. Entonces, bueno, pues este es un valor bastante reducido. No sé si por ser una imitación bárbara
pues la más pequeña, esto ya no lo sé. Pero bueno, el valor correspondería a lo que es un triens con los 4 bolitos, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ordenar un poquito estas monedas. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Pues en base al valor facial, de mayor a menor. Vamos a poner primero aquí el triens. Luego vamos a poner el sextans. Vamos a poner la uncia. Y por último vamos a poner la semuncia. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí vemos que el triens es más pequeño que el sextans, que es muchísimo más grande. Luego la uncia es muchísimo más pequeña que el sextans, que tendría realmente, todo es así, pero tan pequeña, debería ser más o menos la mitad, ¿no? O no tan pequeña comparada con el sextans. Y la semuncia es más grande que la uncia. Pues esto cobra lógica con todo lo que hemos visto. Hemos visto que había diferentes sistemas de reducción de peso. Entonces, evidentemente el triens es más pequeño porque corresponde a un sistema de peso diferente. Recordad que este triens se supone que es una imitación bárbara hispana, con un peso muy pequeño. Entonces, esta no es el mismo sistema que el sextans. El sextans pertenece al sistema semilibral, igual que la semuncia. Es decir, estas las tendríamos que colocar al mismo nivel e imaginarnos el resto de divisores que no tengo. ¿Vale? La uncia pertenece al sistema cuadrantal, que es un sistema que es posterior al sistema semilibral. Por lo tanto, evidentemente, tanto el peso como el tamaño es menor. Por lo tanto, tendría que estar en otra fila de monedas con otros pesos diferentes. ¿Vale? Es decir, el sistema semilibral es anterior y su peso es bastante mayor que el sistema cuadrantal. Y luego el triens es muchísimo más pequeño, tendría que estar en otro sistema diferente. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de todo lo que hemos visto antes, porque si no os explico, para la gente que no lo sepa, lo que hemos visto antes, diréis, ¿cómo puede ser que el triens, que vale 3 uncias, sea mucho más pequeño que el sextans, que vale 2? Pues aquí está la clave del asunto, ¿vale? Y por eso hemos hecho esa introducción. Bueno, pues espero que haya quedado claro la importancia del valor facial de estas monedas, combinado con la importancia de saber el sistema de reducción de peso que tiene, sea semilibral, sea cuadrantal, sea semuncial, libral pesado, libral ligero, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues hasta el siguiente programa.